que era, vamos a ver, implantación. ¿Sí? Implantación. Ay, este pizarrón sí está alto. Sí, este sí lo dejaron bien alto. Entonces quedamos que la implantación en el humano es de qué tipo. ¿Cómo dijimos que es la implantación en el ser humano? Intersticial. ¿A dónde se introduce el blastocisto? En la capa compacta, en el intersticio, en el espacio entre una célula y otra célula. Sabemos que la implantación va a iniciar ya sea al día 6, al sexto o séptimo día. Aquí inicia y va a concluir, termina al día 14º día. Se lleva una semana la implantación. Al mismo tiempo de la implantación ocurre la blastulación. La blastulación que va igualmente, va al mismo tiempo del sexto al séptimo día y termina al día 14. Ahora, son procesos distintos. Miren, el proceso de implantación intersticial es que el blastocisto se introduce entre las células del endometrio, que el endometrio es vascularizado, muy vascularizado, porque está bajo el estímulo de la ¿qué hormona? De la progesterona. Entonces, las glándulas están tortuosas y secretoras. Los vasos sanguíneos están tortuosos y muy vascularizada la zona. El epitelio endometrial engrosado. Esas tres características. Ok. Mientras, como la implantación es un proceso que ahorita vamos a ver, yo les decía que al mismo tiempo pasaba la blastulación, que es el desarrollo del embrioblasto, de la masa celular interna, a formar un embrión bilaminar. Ese es el proceso. La blastulación consiste en la formación de un embrión bilaminar con dos láminas a partir de la masa celular interna. ¿Sí? Ahora bien, como ambos son unos procesos, voy a ver primero el proceso de la implantación, es el primero. Entonces, en este proceso va a llevar varias fases. Realizar unas fases, ¿leyeron qué fases había? La fase D, la fase D, la fase D. ¿Este se ve bien? ¿Sí se ve? Voy a poner las glándulas aquí, otra glándula acá, y voy a poner que está muy secretor, ¿sí? Acuérdense ustedes que hacia la luz, aquí va a haber un epitelio cúbico simple. ¿Qué pasó? ¿No hay? Está cerrado. ¿Todo? Sí. La única bolsita aquí. Ay, sí, cierto. Siéntate, David, porque ahorita todavía no va a haber nada. Sí, es cierto, pues a las 7 de la mañana que va a haber. No, pues no. Ahorita ahorita vamos a ver qué es eso. ¿Sí? Ahorita todos vamos a tener nuestra práctica y si no siempre deben traerla consigo. Bueno. O si quiere yo voy ahí afuera. ¿Sí? No, porque mi cuadro me lo traes aquí los cromosomas. Ay, no. Ay, por favor, Ari. Sí. Pero 50 pesos no le va a alcanzar. Está sacando lo de presidente.
16, ¿no? Vamos a interactuar, así es que quedamos que ustedes leerían, ¿sí? Esta es una capa del endometrio, esta es otra capa, esta es una capa de glicoproteínas, una capa celular, aquí estaría una capa y acá estaría otra capa, ¿sí? Serían todas, de afuera hacia adentro. Entonces tenemos la capa de perimetrio, la más externa, luego la rojita, miometrio, luego la membrana, luego el endometrio, su capa basal, luego la capa, la azul es la capa basal, luego la llavecita arriba es la capa esponjosa y luego es la capa compacta. Pasa. Puedes tomar una silla y sentar. Sí, ahí. Te va a quedar hacia atrás, no creo que estés tan cómodo. Se puede hacer esto. Toda mi vida he odiado esta máquina. Para jalar esta mesa. Hoy. Ahorita vamos a ver las cosas del laboratorio, les voy a enseñar cosas. Oye, feo, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos aquí nuestra capa esponjosa, la capa compacta y el epitelio cúbico simple, un epitelio simple de revestimiento del endometrio. Siempre debe de ser guardado el endometrio de la luz que está aquí, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos a la célula participante de la implantación. ¿Cómo se llama la célula participante de la implantación? ¿Cómo se llama? Que la voy a poner en color verde, yo creo. No, yo creo que en color rojo. Aunque ustedes deben saber que la vascularización viene del miometrio. Y esta vascularización atraviesa la capa basal. Y aquí están los vasos sanguíneos, tanto arteriales como venosos. ¿Sí? Ok. Ahora, vamos a tener al blastocisto. Esa es la célula que se va a implantar. ¿Qué tiene el blastocisto? Bueno, el blastocisto, lo voy a poner aquí. Él anda en la cavidad uterina y ya ha perdido
Al quinto día llegó y perdió la zona pelúcida. No tiene que tener nada de zona pelúcida para poderse implantar. La pierde totalmente. Y en ese tiempo en donde él está ahí más o menos un día o más de 24 horas, él empieza a acomodar la masa celular interna hacia un extremo, y ese extremo que él elige, él va a buscar dónde va a ser el contacto. Entonces tenemos que la masa celular interna se coloca en el extremo por el que se va a implantar. Y el extremo que ya no tiene la zona pelúcida, si observan, ese es un blastocisto joven, si quieren, o blastocisto. Porque yo prefiero decirle, cuando él se transforme, decirle blástula, que es el embrión bilaminar. Y cuando está así, blastocisto, ¿no? Que luego le dicen blastocisto temprano, y cuando es una blástula, blastocisto tardío. Pero ese es el temprano. Bueno, este blastocisto, por tener la masa celular interna a un extremo y el otro no, donde está la masa celular interna se llama polo embrionario, que tiene al embrioblasto. Y el lado que no lo tiene se llama polo AB, con el prefijo AB, sin, que significa sin embrioblasto. Entonces este polo se llama polo AB embrionario, y este polo embrionario. ¿Sí? ¿Okay? Bien. Lo primero, van a pasar fases. Vamos a anotar las fases, porque es un proceso, la implantación es un proceso que tiene fases. La primera fase va a ser la fase de contacto. Él va a buscar el sitio que mejor le parezca para contactar con el epitelio. Entonces voy a poner acá que aquí contactó bien, aquí. Vamos a pensar que este sitio le gustó. Este es el contacto. El contacto es tocar, ¿sí? Entonces contactó esa parte del endometrio. Bueno, déjenme decirles que principalmente la implantación ocurre en un sitio. ¿Qué sitio? Está el útero así. Así está el útero. ¿Cuál es el sitio más frecuente de implantación? En la parte antero superior, antero inferior, póstero superior, póstero inferior. ¿Dónde ocurre la implantación principalmente? En la parte acá. ¿Qué parte es? Ahí ocurre. Yo la voy a hacer acá de lado porque voy a trabajar para que vean cómo se da. El 75% de las implantaciones en útero son póstero superiores. Y el 25% es antero, posterior, adelante, anterior, en la parte anterior del útero. Y anormalidades, bueno, hay implantaciones fuera de lugar, que se llaman implantaciones ectópicas. Que se haga, por ejemplo, una implantación anormal, ¿sería dónde? En las tubas uterinas, en cualquier sitio de la tuba uterina. ¿Qué otro sitio anormal? Que se salga de la tuba y lo haga ¿dónde? En el ovario. Y que se salga y se vaya por peritoneo y se vaya a los intestinos. Imagínense una implantación a nivel intestinal aquí, mira acá, a nivel intestinal. Una implantación
que se da, por ejemplo, cervical, no es ectópica. ¿Por qué no es ectópica una implantación cervical? Porque no es, la cervical es parte del útero, el cervix no es parte del útero. Entonces, si es parte del útero, si se implanta aquí o acá, no es ectópica, es fuera de un lugar correcto. Porque acuérdense ustedes que el cervix, aunque tiene características histológicas distintas al útero, sin embargo, el cervix es parte del útero. El cervix es la parte caudal del útero, con características histológicas distintas. Bueno, sí. Entonces vamos a ver que la implantación va a ocurrir entre el día 6 o 7, es de tipo intersticial y acontece en la parte posterior del útero, en la mayoría de las veces, y en un 25% antero superior. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, yo tengo aquí la primera fase. ¿Leyeron ustedes que había fases o no? No. Sí. Sí. ¿Quién dijo que no? ¿A poco no leyeron que decía las fases de la implantación? Sí. Ajá, exactamente. Entonces, es exactamente el contacto, al contacto del blastocisto, al puro contacto, primero contacta. El contacto hace algo. ¿Qué cosa hace? Contacto, haz de cuenta, así. Va buscando dónde, y de pronto contacto. Después se va a adherir y después va a invadir. Pero no, primero el contacto. El contacto hace una reacción importante. Inmediatamente, el contacto. Voy a poner entonces acá contacto. ¿Qué sucede en el contacto? Al contacto ocurre. ¿Qué ocurre? Liberación de citocina. Ocurre la diferenciación. ¿La diferenciación de quién? ¿El tromboblasto? Del trofoblasto. Del trofoblasto, fíjense, este trofoblasto resulta que era una capita celular, este trofoblasto. Al contacto estimula, va a haber diferenciación en dos capas, pero lo que sucede es que va a haber mitosis celular. Muchas células se producen y entonces estas células que se producen, espero a ver si quita se producen, va a formar, la célula va a formar acá, fíjense, núcleos y organelos se van a ir, pero las células que se produjeron, porque el trofoblasto va a presentar mitosis y en ese momento diferenciación de dos tipos, dos capas. Fíjense, primero, no lo escriban, vean, dos capas. Pero resulta que estas dos capas, una capa va a tener, estos son núcleos y forma una sola membrana plasmática. No son células así, una, otra, no. Sino se forma una membrana plasmática, voy a ponerlo así, una membrana plasmática sola, y se van a poner los núcleos allí y organelos, pero no hay límites celulares. Aquí en este lugar habrá retículo endoplásmico, rugoso, liso, mitocondrias, lisosomas y núcleos. Esta capa externa la formó esta capa interna. La capa interna recibe el nombre de
Así es. Citotrofoblasto. Y las siglas con las que siempre nos vamos a referir es CT. CT. La capa siguiente que se formó multinucleada sin límites celulares con una membrana plasmática que además presenta microvellosidades. Microvellosidades. Aquí, así, microvellosidades. Ajá. Ay, perdón, no. Ay, ¿cómo se llama? Oh, ay, no, cilios. Son cilios. Esta capa es ciliada. Con cilios. La capa multinucleada se denomina de dos formas. Sincitio trofoblasto, ST, o sincicio trofoblasto, o sincitio trofoblasto. ¿Sí? Y esa capa tiene, son microvellosidades. Estas son microvellosidades. Ay, ¿cómo se llaman estas prolongaciones citoplasmáticas? ¿Cómo? Cilios. Los cilios. Ay, qué barbaridad. Tuve muchos. Dice que ayer decía yo que cuando yo tuve COVID estuve muy mal, y tuve en esos días pérdida de la memoria, no podía, me hablaban y no quería que me hablara porque no podía razonar. Cuando pasó, tuve pérdida de la memoria, pero de lo único que no se me había olvidado era la asignatura. Y muchas cosas se me olvidaron. Bueno, olvidé una persona que llegó a mi consultorio. Doctora, ¿se acuerda de nosotros? Somos... que nos fui... no, me hablan de tú. Pues nos fuimos a cenar, ¿no te acuerdas? ¿En qué momento me fui con ellos a cenar con ese matrimonio? Y yo, bueno, pues ¿no te acuerdas, Benito, que nos fuimos a quién sabe qué? Y nos fuimos a los... Eran para mí unas personas extrañas. Y yo, ay, sí, como que dije, ¿cómo pude olvidar? Y después cuando lo vi ya él y lo estaba yo tratando, dije, ¿qué no es médico él? Y le pregunto, ya está jubilado. Sí, pero... Ay, sí. Hasta eso había olvidado. Por eso dije, ay, no más falta que olvide yo hasta la materia. Bueno, cilios tiene cilios, muchos cilios. Es importante esa parte porque el sincicio trofoblasto es una estructura externa, pero que esa estructura, por tener estas ay, es que no sé si son cilios, pero vamos a ponerlo ahorita cilios. Van a permitir después una absorción mayor. Pero está desde un principio para que no se les olvide. Ok. Y entonces resulta que el sincitio trofoblasto va a hacer algo. Él, como tiene toda su maquinaria, tiene su citoplasma aquí, tiene organelos, tiene todo, empieza a producir inmediatamente enzimas líticas. Y esas enzimas líticas irán sobre quién. Pues resulta que ahorita se va a encontrar con que ya está ahí y va a empezar bueno, primero tenemos el contacto. Pongo yo, al contacto ocurre la diferenciación del trofoblasto en cito y sin cito. ¿Sí? Se adhiere
adhesión, adhesión, se queda fijo y empieza la síntesis de enzimas líticas por el sincicio trofoblasto, para tener el número 3, una invasión. Va a empezar a invadir y su invasión que hace la va haciendo en forma digitiforme. Se va a encontrar con esta glándula. El sincicio se encuentra con la glándula. ¿Y qué hace? Pues emite enzimas que destruye a la mejor a esta glándula, sale mucho moco. Pero pues aquí el sincicio, miren, está invadiendo, va a romper aquí al vaso sanguíneo. Y si rompe al vaso sanguíneo, pues obviamente que aquí habrá un sangrado. Habrá un sangrado, ¿no? Pues esta sangre que se sale, se quedará aquí, por ejemplo, ¿no? Y la sangre, ahí empieza el sangrado y se empieza a meter, está la invasión. Pero ustedes creen que el endometrio, se queda así como que no hace nada. No. A la invasión hay una respuesta del endometrio. ¿Cómo se llama la respuesta que tiene el endometrio? La reacción decidual. La reacción decidual. ¿Qué significa decidua? La palabra decidua significa temporal, algo por un tiempo. Entonces, quiere decir que solo un tiempo habrá esa reacción. Por eso se llama reacción decidual. A la invasión, el endometrio presenta su reacción decidual. ¿En qué consiste la reacción decidual? Tenemos a las glándulas, tenemos a los vasos sanguíneos y tenemos a las células de la capa compacta, esponjosa y basal. ¿Qué creen que hagan esas tres? Esos tres tipos. Las células que harán, ellas responden ante la invasión. ¿Cómo creen que respondan? No tienen balas, no tienen ni gases lacrimógenos, no tienen palos, ¿verdad? Para golpearnos. No. ¿Cómo sería su respuesta de las células? ¿Cómo creen que respondería una célula? Y además está lesionando a los vasos. Los vasos estarán ¿qué? Sangrando. Hay aumento en el riego sanguíneo. Como si aumentar el riego sanguíneo pudiera que funcionara como una manguera. ¿Para qué? Para repelerlo, para que no se meta. Pero él se tiene que implantar porque está buscando ¿qué cosa? Está buscando nutrientes. Está buscando nutrientes, necesita nutrientes que pasen por diferentes mecanismos de difusión a nutrir a estas células, a esta capa multinucleada, al citotrofoblasto le dé nutrientes y le dé nutrientes al embrioblasto que estará formando un embrión bilaminar. Entonces, el aumento en la perfusión de la sangre, perfusión sanguínea, a él no le importa, me dice perfecto, más le llegarán elementos nutritivos. Si aquí las glándulas aumentan la producción de glucógeno y de mucina, a él le favorece porque todos los polisacáridos como el glucógeno, él va a desdoblarlos a glucosa y en las mitocondrias de cada célula podrán tener energía para seguir su transformación. Entonces aumentará la secreción glandular.
aumenta la perfusión sanguínea y las células de la capa compacta, que estaban así, hagan de cuenta una célula así, ahora la célula está así. ¿Qué pasó? Creció, hay aumento en el tamaño de las células de la capa funcional, como si aumentando el tamaño pudiera impedir el paso. Pero este sincicio trae una máquina de destrucción, trae enzimas líticas que si se opone aquí esta célula, emite sus enzimas y la mata. Se muere y se hace a un lado y él se sigue metiendo. Se va a meter entre las células. Aquí hay una, si le impide el paso, que se muera para él poderse meter. Entonces, la reacción decidual consiste en, ¿cómo le digo? ¿Qué digo que es? La reacción decidual es la respuesta del endometrio en el sitio de implantación. La respuesta del endometrio consiste en tres cosas. La reacción decidual. La reacción decidual consiste en tres cambios. ¿Cuáles son los cambios? Aumento en el tamaño de las células endometriales, Mayor liberación de mayor secreción de las glándulas endometriales y aumento en la perfusión sanguínea. Esa es la reacción del endometrio en el sitio de implantación. ¿Ah? Ahora voy a meterlo, voy a poner lo que se va metiendo, ¿sí? Okay. Entonces lo voy a poner cuando ya se metió. Lo puse en color negro. No, está en color azul, ¿verdad? Voy a poner cuando se metió, lo voy a poner aquí, la invasión, y durante esta invasión ocurre lo siguiente. No voy a poner lo que hay dentro, porque esto no es inmediato, se lleva una semana hasta que queda, la invasión dura varios días. Y cuando esta invasión, miren, aquí voy a poner, ustedes van a ver los cambios, me van a decir a mí. Fíjense bien, En el sitio donde ocurrió la invasión, en el sitio donde él se fue metiendo, se formó aquí un coágulo en el endometrio, está dentro. Los vasos sanguíneos se rompieron, entonces salió sangre aquí, y si aquí había otro vaso, lo rompió el sincicio por sus enzimas, y aquí estará la sangre materna. Hay mucha secreción glandular. Ahora fíjense lo que voy a decir. Cuando se ha metido completamente, ya mire, se llama, ¿cómo se llama? Después de la invasión, entonces ocurre una, ya invadió, ahora ya está dentro, y se llama la número 4. Nidación. La 4 es nidación. Muy bien, ahora fíjense. De esa nidación voy a poner lo siguiente. En el sitio donde ocurrió la implantación, aquí, este sitio, esta es la decidua, o sea, a ver, voy a explicar, tiene unos detalles aquí. Voy a poner, la reacción decidual, ¿se ve este color? Me choca que no se vea fuerte. La reacción decidual, a ver, la reacción decidual. Ya quedamos que es la reacción decidual, es
la respuesta del endometrio que ocurrió por la implantación, Y el endometrio, en el sitio de implantación, va a recibir un nombre, la reacción decidual. En el sitio de implantación, se va a llamar decidua basal. La respuesta del endometrio en el sitio de implantación será la decidua basal. Esta decidua basal, bueno, voy a mencionar las otras. Decidua basal. En el sitio opuesto a la implantación, o sea, este de aquí, este es un sitio opuesto. Ese es endometrio también. Ella ya, se implantó, invadió y se inhibó, pero dejó aquí un poquito de tejido endometrial. Entonces, se dice, suena una alarma. En el sitio opuesto a la implantación, esta decidua se llama decidua capsular. Entonces tenemos otra decidua. La decidua capsular. Es la respuesta del endometrio en el sitio opuesto a la implantación. La respuesta del endometrio en el sitio opuesto a la implantación. ¿Sí? A la implantación. Luego tenemos, esa es la decidua capsular. Ay, capsular, la decidua capsular. ¿Sí? Y tenemos otra. Tú llegaste después, ¿verdad? ¿Cuánto costó cada paquetito? 5 pesos. ¿Para qué? Porque sí, porque a alguien le tenemos que dar el cambio, ¿no? Cuesta 5 pesos, ¿eh? La decidua capsular y la decidua basal. Y me falta una decidua. En el resto del endometrio, donde no ocurrió implantación, el endometrio responde. Hasta dice, todo lo que son nuestro organismo es muy, nuestro cuerpo es como, trabaja al unísono para lo que se necesita. El endometrio no solo se queda ahí donde ocurrió la implantación, ¿no? Todo el endometrio responde, pero recibe diferente nombre la respuesta del endometrio. O sea, la reacción decidual tiene 3 nombres. Decidua basal, decidua capsular y la otra, ¿cómo se llamará? Decidua. La decidua parietal. Decidua parietal. Y digo yo que la decidua parietal, ¿qué es? La respuesta. La respuesta del endometrio donde no ocurrió. Así es, del endometrio donde no ocurrió implantación. Donde no ocurrió implantación. Entonces, si yo tengo aquí el útero, voy a ponerlo aquí, ¿no? Aquí el útero. Aquí está el cervix.
Supongamos que estas son las tubas. Para acá tenemos las tubas. Este es el útero. ¿No? Es el útero. Ok. Si ocurre la implantación, ya saben que es en la parte posterior superior, ¿no? Pero en el sitio lo tengo que ver en un corte coronal para ver las características. Si aquí ocurrió la implantación, este es el embrión, voy a poner 3 colores. Y estando este esquemita allí, con esto voy a preguntar, ¿no? Encierra de color azul quien represente la decidua, más bien, de color azul, ¿qué decidua es? Más bien, puntos azules, ¿qué decidua es? Así es, puntos azules, decidua parietal. Es todo el endometrio respondiendo. Perfecto. Puntos verdes, ¿qué decidua representa? La basal. Puntos negros. Cuando este embrión crezca, esta decidua capsular se pega a la decidua parietal y la obliga a desaparecer. La decidua que va a desaparecer por crecimiento de la estructura embrionaria y después fetal será la decidua capsular. Entonces voy a poner la decidua basal forma, ahora agrego aquí, esta decidua basal formará la parte materna de la placenta. De tal manera que la placenta tendrá una parte fetal, que será el corio, y una parte materna, que será la decidua basal. Vamos a ver esa decidua basal, va a formar tabiques deciduales. Ahorita no. Por eso pongo que formará la parte materna de la placenta. La decidua capsular, ¿qué le pasa? ¿Qué le va a pasar a la decidua capsular? Degenera a la 20ª semana. Semanas de gestación. Degenera. No estará más. Y la decidua parietal, nace el niño, sale el bebé, luego sale la placenta. Y la placenta está formada de corio y de decidua basal, que se desprenderá después durante el puerperio. ¿Quién se desprende durante el puerperio? La decidua parietal, que es la respuesta del endometrio de la capa funcional en el resto donde no hubo implantación. ¿Cómo lo pongo allá? La decidua parietal se desprende después de parto. Poco a poco se desprenderá y dura más días que una menstruación porque el útero está ligeramente crecido, más grande de lo normal. No mucho, pero está. Porque el útero que crece mucho, cuando nace el niño se reduce. ¿Sí? Entonces, la decidua parietal es la capa funcional del endometrio que se desprenderá después del parto. ¿Entendieron esa parte? ¿Sí? Entonces, tenemos la implantación. ¿Ven? La implantación es muy sencillita. ¿Qué tiene de importancia? Pues la implantación, pues es que aquí ya está anidado
Entre estas dilataciones digitiformes quedaron unos espacios. Y esos espacios están llenos de ¿qué? ¿Qué tienen? Sangre. ¿De quién? De la madre. Y se llaman lagunas. Lagunas. Al día 14 se llama así está, y se llama fase lacunar, porque tiene sangre materna aquí, en estas lagunas. Estas lagunas son tan importantes que esas lagunas formarán los espacios intervellosos más adelante. Por lo tanto, ahorita yo como estudiante de este momento de implantación sé que hay aquí unas lagunas maternas, llenas de sangre materna, de los vasos que se rompieron del endometrio. ¿De acuerdo? Entonces, acá tengo el sincicio trofoblasto, el citotrofoblasto y lo que vaya a haber adentro. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con implantación? ¿Quedó claro? Esta es una implantación normal. Hay sitios anormales de implantación que ustedes van a hacer una tarea en su cuaderno donde diga una hoja, sitios anormales de implantación en el cuaderno. Y el día viernes tengo que ver yo en el cuaderno los sitios anormales de implantación. Sí. El puntito rojo que dibujó es el coágulo de fibrina. Este es el coágulo de fibrina. Es que, bueno, tengo una duda con usted. Sí. No le dije que tuviera el sincicio trofoblasto, esas vellosidades. Todavía no tiene vellosidades todavía el sincicio. Bueno, los cilios. Los cilios. ¿Eso sí? Sí, cilios sí. Siempre tiene sus cilios. Los forma inmediatamente. También el citotrofoblasto tenía como microvellosidades que iba haciendo. Todavía no. Ahí van a empezar, cuando está aquí, se van a empezar a formar las vellosidades. Pero me falta un elemento que todavía no les digo. El citotrofoblasto formará el mesodermo extraembrionario. Y el mesodermo extraembrionario, junto con el cito y el sincitio, forma lo que se conoce como corion. Ya que esté el corion, empiezan las vellosidades. Aquí todavía no. Ahora ustedes me preguntarán, ¿qué pasa con la masa celular interna? No, ya se transformó. Voy a poner después en qué se transformó la masa celular interna. Ahorita puse cómo penetra el blastocisto y se implanta. Aquí ya no es un blastocisto. Al término se llama blástula. Este es una blástula. ¿Y qué tiene? Un embrión bilaminar. Un embrión bilaminar. Que yo tengo que enseñarles cómo se forma el embrión bilaminar. Todavía esa parte no la veo porque les dije que junto con la implantación es la blastulación, pero que yo la daría separada. Primero la implantación y luego la blastulación. ¿Sale? Solo vi implantación. ¿Quedó claro? Bien. Ahora, nos desconectamos de implantación. Bueno, no sé si falta agregar algo, si leyeron implantación. ¿Me falta agregar algo? ¿Algo? ¿Implantación o no? ¿No? ¿De lo que leyeron? ¿No? Esa es blastulación. Esa es blastulación. Ahorita nada más puse la implantación, que consiste en el contacto, la adhesión, la invasión y la anidación. Y concluye al 14º día. Y ya hay un embrión bilaminar con película de fijación y con todo, pero eso se los doy cuando dé blastulación. ¿Sí? Mañana. Ok, bueno. Entonces, cerramos nuestro cuaderno, lo guardamos, solo dejamos exclusivamente nuestra práctica, la práctica, y vamos a dejar la práctica y los colores. Los colores. ¿Sí?